Señor presidente, es triste que un debate de esta naturaleza, debate que tiene que ver, como lo vamos a ver en los próximos minutos, con actos de barbarie, actos sistemáticos de violencia, en este caso de violencia sexual, contra mujeres, contra poblaciones de desplazadas y desplazados, contra numerosas comunidades en el país, tenga que comenzar con una noticia triste. El día de ayer, en las calles de Medellín, una de las líderes de la población desplazada, Ana Fabricia Córdoba, fue asesinada. La primera víctima en lo que tiene que ver con el momento posterior a la aprobación de la ley de víctimas y de restitución de tierras. No es la primera en una larga lista ya de mujeres que han sacrificado su vida en el proceso de defensa de los derechos, de buscar la restitución de tierras, de buscar verdad, justicia y reparación. Viceministro, le entrego la amenaza que fue enviada por el grupo Los Rastrojos Comandos Urbanos, pocas horas antes de este debate, en la cual figuran, entre otras, varias de las organizaciones que acabo de mencionar, la testigo que hemos presentado, la señora Angélica Bello, su hija, la doctora Pilar Rueda de la Defensoría del Pueblo, mi asesora, en fin. Hago entrega porque considero que este es un antecedente lamentable del debate y que se une también a la situación de la que hice mención al comienzo del asesinato de Ana Fabricia Córdoba. ¿Por qué asesinan mujeres en este país? ¿Por qué esa sevicia, ese ataque generalizado contra las mujeres? Ya mi colega, la doctora Ángela María Robledo, hizo referencia a varios de esos motivos. En un lenguaje técnico lo ha dicho la Corte Constitucional. La violencia sexual contra las mujeres es una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible. Pero ese es un lenguaje técnico. No nos dice ni nos responde el por qué. ¿Por qué todos los actores del conflicto armado, y ministro Rivera, las fuerzas militares de este país, la fuerza pública, que fue alabada hace pocos minutos en este recinto, por qué la fuerza pública figura como la entidad que mayor número de violaciones, de actos de violencia sexual, de agresiones contra las mujeres, de ultrajes, perpetran en medio del conflicto armado y del desplazamiento? Bueno, basta ver la realidad. La mujer cumple en la sociedad el papel fundamental, entre otros, de cumplir la reproducción biológica de nuestra especie, de jugar un papel esencial en la socialización de la identidad de las comunidades. La mujer transmite la identidad, socializa a los niños y a los jóvenes, y es la que en momentos de crisis, como son los momentos del conflicto armado y del desplazamiento, toma el liderazgo, cumple un papel organizativo fundamental. Y para decirlo en términos de uno de los escritores que ha narrado de la mejor forma y estudiado a fondo la violencia en Colombia, Arturo Alape, la mujer cumple ese papel de constructora de nación, como él lo dijera, que cumplen los desplazados y que han cumplido los desplazados en nuestro país. Para Alape, los desplazados no son solamente víctimas, no son solamente quienes han quedado en la miseria, sino también los que han construido en parte este país. Pues bien, en esas condiciones son las mujeres, en muchas ocasiones, las que han cumplido ese rol de constructoras de nación.
Y es por eso que, claro, se entiende bien que en las condiciones de las estrategias militares, de las incursiones que se han realizado en muchas partes del país, de los actos de control territorial, o también de la destrucción de la resistencia a esos procesos, sean las mujeres los principales blancos y los blancos de una acción continua, sistemática, como lo ha dicho la Corte Constitucional en el auto 092, de violaciones y de violencia sexual. La Corte Constitucional lo dice haciendo una enumeración que es una enumeración muy larga. Yo cito simplemente algunos de esos apartes. La Corte dice que en las condiciones de las incursiones militares, la violencia sexual se utiliza para amedrentar a la población, para ejercer actos de retaliación contra el bando enemigo, para ejercer retaliaciones contra las mujeres acusadas de ser colaboradoras e informantes del bando enemigo, para estimular a las tropas, atención a esto, estimular a las tropas con la promesa explícita o tácita de que las mujeres son parte del botín de guerra en tanto objeto de placer sexual, para la obtención de información mediante el secuestro y el sometimiento sexual de las víctimas, o por sencillamente dar rienda suelta a la ferocidad. En el caso de la destrucción de los procesos organizativos y del control social, es claro que esas acciones destruyen, por supuesto, los tejidos sociales y las comunidades. Y posteriormente viene una innumerable, en el auto 092, una innumerable enunciación de actos concretos de esa violencia. La violencia sexual se practica en las masacres, como ha sido el caso de muchas que tenemos en mente, la masacre de Salado, de Chengue, en medio del desplazamiento forzado, en medio de tomas, del secuestro, que puede estar acompañado también de la práctica de arrebatar a los niños, como parte del cautiverio. El caso del niño Emanuel, que ha pasado a la notoriedad pública en Colombia. Está el sometimiento a violaciones, abusos, acosos sexuales selectivos e individuales con el propósito de obtener placer sexual. El reclutamiento forzado incluye muchas veces la práctica de la violencia sexual, el castigo ante supuesto quebrantamiento de códigos sociales, de conductas que han sido impuestas como parte del control territorial, las amenazas de cometer actos como los que he enunciado, el embarazo forzado, el contagio o infección a través de la transmisión sexual, la esterilización forzada, en fin, la lista es muy larga, no la voy a seguir haciendo. Simplemente quiero destacar en esa lista 2 o 3 ejemplos que pueden ser mucho más elocuentes que esta enunciación. El primero es el siguiente. En el 2008 el periódico El Tiempo dice que en el Putumayo se estableció la existencia de una zona en la cual una banda criminal, si la llama el gobierno, para nosotros estructura paramilitar en ese lugar, tenía cautivas a 80 jovencitas que sometía a permanentes actos de prostitución y de esclavización sexual. Una sobreviviente de ese lugar pudo contar que el método era llevarlas al sitio, impedirles cualquier movimiento por fuera de la zona, someterlas a cualquier clase de actos y de vejámenes y generar un método a través del cual eran multadas y se les arrebataban los documentos para crear una dependencia permanente con sus captores. Esa zona, hasta donde lo sabemos, no ha sido objeto de ninguna clase de acción por parte de las autoridades. Pero es el mismo caso de San Onofre en Sucre, donde yo pude recolectar los testimonios cuando llegué allí a trabajar con las víctimas sobre lo que ocurría. En San Onofre, que era un sitio que
se convirtió en un campo de concentración, los paramilitares llegaban a cualquier hora, entraban en las casas, sacaban a las mujeres y se las llevaban a la finca El Palmar donde eran violadas. E igual ocurría con otra población, Libertad, con muchos de esos pueblos cercanos a San Onofre. Bueno, en Colombia tenemos zonas, señor ministro y señora viceministra y señor viceministro, en los cuales las mujeres están esclavizadas y prostituidas como parte del conflicto armado. Son sitios de concentración. En la ex Yugoslavia había esta clase de campos de concentración exclusivamente dedicados a las mujeres, y que eran sitios en los que se practicaban esta clase de actos como parte de lo que se llamaba la limpieza étnica. O esta otra situación, la del señor Hernán Giraldo, a quienes lo llaman el Taladro. El señor Hernán Giraldo ha perpetrado decenas de violaciones contra jovencitas de 14 años en la Sierra Nevada de Santa Marta. En palabras de quien era la encargada de su manejo financiero del bloque Tayrona, entre comillas, el patrón era como el rey y entregarle una niña era igual que llevarle una gallina. El señor Hernán Giraldo no ha sido condenado todavía como parte de este proceso casi que digamos infinito de justicia y paz. Y la pregunta que yo hago es, ¿será condenado por violencia sexual? ¿Será que en nuestro país se registra un hecho histórico y es que haya una condena por violación sexual, por violencia sexual? Esos actos no se cometen una sola vez. No son hechos que ocurran lastimosamente en una ocasión para las víctimas. Y yo quiero agradecer la presencia en este recinto de una lideresa de las organizaciones de mujeres afrocolombianas, María Eugenia Urrutia, que de manera valiente y gentil también ha decidido aportarnos su testimonio, que nosotros hemos grabado, ya está presente en la sala, pero quiero que podamos ver el video que nos ha permitido grabar. Cuando salgo desplazada del departamento de Chocó, fui violentada sexualmente frente a mis hijos. La primera violación fue durante el desplazamiento en el 98 por paramilitares, por dos de ellos en el 98. Ahí salí desplazada de Tocoroma a Chocó. Llego aquí a Bogotá y cuando nos reunimos con algunas compañeras para hacer exigibilidad de nuestros derechos, a través de la organización de Afromupaz empezamos a recibir nuevas persecuciones y nuevamente vuelvo a ser violentada sexualmente. Una fue en el Palo del Ahorcado, en el sector de Soacha, donde se me presionaba y donde se me obligaba a abandonar el trabajo. Nuevamente lo volví a vivir hace aproximadamente, en agosto del año pasado, en Mosquera. Vuelvo a vivir otra violencia sexual por los mismos actores, ahora pues con diferentes nombres, primero paramilitares, águilas negras, se identificaban en aquella época como los rastrojos, pero pues para nosotros sigue siendo los mismos paramilitares con diferentes nombres dependiendo de la época y el nuevo gobierno. Lo más grave para nosotros y lo más angustioso es cuando ya se empezaron las agresiones contra nuestros hijos e hijas, o sea, han sido violentadas sexualmente algunas de nuestras hijas o hijas de nuestras compañeras, y son niñas de 7, 8, 16 años. Muchas de las mujeres han venido siendo violentadas, vienen siendo víctimas de violencia sexual, pero frente a la discriminación institucional, las mujeres tienen miedo de dar la cara y se sienten, además de víctimas, se sienten victimizadas, avergonzadas de hablar o de denunciar estos tipos de acciones. Nos quedamos con unas afectaciones solas, sin ningún tipo de interés por un Estado que poco le importa la situación de
de violencia contra las mujeres, sobre todo violencia sexual, y especialmente cuando somos mujeres negras, indígenas o campesinas, en el marco de un conflicto armado. Por eso, esta es una forma de dar la cara y para que otras, y lo he hecho, no solo lo estoy haciendo ahora, sino que lo he venido haciendo en medio de las compañeras, porque esta es una forma de decirles, no somos las víctimas, no las victimarias. María Eugenia dice en su testimonio que ha sido en 3 ocasiones víctima de abuso sexual, en 3 lugares distintos del país. Como tantas personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado, ha tenido que una y otra vez recomenzar su vida. Pero además del desplazamiento, ha tenido que sufrir en 3 ocasiones distintas actos de violencia sexual por actores que ella dice tienen distintos nombres, pero son los mismos. En una ocasión se les dice águilas negras, en otras tienen otros nombres, bandas criminales, pero son los mismos, señor ministro Rivera, son los mismos. Y son los mismos que perpetran esta clase de actos. Así que, en conclusión, la frase de la Corte Constitucional, la repito, la violencia sexual contra las mujeres es un acto sistemático, permanente e invisible, significan este tipo de cosas. Zonas donde son recluidas, son esclavizadas las mujeres, personas que tienen que padecer una y otra vez actos de violencia sexual como parte del control territorial, de la dominación, o como se dice, ser botines de guerra. Situaciones en las cuales un jefe de uno de estos grupos decide que las mujeres, o mejor, las niñas y jóvenes de una población tienen que ser llevadas ante él para que puedan satisfacerse y procrear a su hijo. Esa es la realidad. Y podríamos seguramente mostrar hechos, rostros, testimonios todavía más crudos e igualmente dolorosos como los que hemos mostrado aquí. Pero, digamos, si ese es el rostro de este asunto, la dimensión es no menos escalofriante. Gracias a una encuesta que se ha hecho, una investigación que han hecho las organizaciones de mujeres y que ha estado impulsada por Intermon Oxfam, una muy respetable organización internacional, tenemos las siguientes cifras. En Colombia, en los últimos 10 años, 489.687 mujeres, no ese sino el otro, han sido víctimas de distintas formas de abuso, prostitución, embarazo, aborto, esterilización, acoso, han sido sometidas a servicios domésticos o han sido víctimas de cualquier clase de castigos y sanciones por asumir un comportamiento contrario a la regulación de la vida que imponen los grupos armados. Y ese es el dato que ahora está circulando en los medios. Cada hora en Colombia, 6 mujeres son sometidas a esta clase de comportamientos y de crímenes. Una cifra que debería avergonzarnos como sociedad. ¿No es posible que ocurra eso en Colombia? Uno se pregunta. Y que las autoridades no reaccionen frente a esto, o no reaccionen de la manera debida. ¿Cuál es la responsabilidad concreta frente a estos hechos? Y aquí tenemos un problema muy grave de cifras. Yo haría una invitación muy cordial a que no nos centremos en ese debate, pero es bueno tenerlas en cuenta. Según el Instituto de Medicina Legal, en una respuesta que nos ha dado para este debate, es este cual quisiéramos presentar, en el último periodo 2007-2009 se registran un total de 168 actos de agresión sexual en medio del conflicto armado, de los cuales 126 son atribuidos a la fuerza pública, 32 a la guerrilla
y 10 a las bandas criminales o paramilitares. En esa respuesta llamo la atención sobre lo siguiente: el Instituto de Medicina Legal no le atribuye a los paramilitares hechos de violencia, porque en el lenguaje, como ocurre con el desplazamiento forzado, no existen ya la denominación y la responsabilidad de paramilitares, sino que hay una cifra inmensa de hechos que son atribuidos a un actor desconocido. El caso es que, a pesar de ello, es llamativo que la cifra que se le atribuye a los miembros de la fuerza pública, repito, ministro, por el Instituto de Medicina Legal, es prácticamente el triple de lo que son considerados individualmente guerrillas y paramilitares. Pero igualmente tenemos un problema de cifras y de subregistro cuando hacemos la pregunta al Ministerio de Defensa. La pregunta que le hicimos al Ministerio de Defensa fue la siguiente: ¿cuál es a la fecha el consolidado de casos relacionados con la violencia sexual desde el año 2000, es decir, en la última década? Y aquí tenemos la respuesta del Ministerio de Defensa para este debate. En este cuadro, el Ministerio de Defensa nos responde: el Ejército Nacional se le atribuyen 46 hechos, pero entre el año 2005 al año 2011. A la Armada Nacional una sola queja, no se nos dicen qué fechas, y a la Policía Nacional 84 entre 2007 y 2011. Ahora, la pregunta era la última década, pero se nos ha respondido solamente 4 o 5 años. Ahora, encontramos igualmente una serie de incoherencias en la respuesta que se nos da a la pregunta: ¿cuántos miembros de la fuerza pública han sido investigados, cuántos judicializados y cuántos sancionados por violencia sexual contra las mujeres? 315 casos, se nos dice. Entre el año 2005 y 2011, 46 casos. En este cuadro coincide con el anterior, es decir, en donde se preguntan los miembros de la fuerza pública. Pero en la Armada Nacional las cifras no coinciden, porque hay 12 investigaciones, correcto, pero hay una sola queja registrada en la Armada Nacional en la otra pregunta. Igualmente no coincide, por lo menos es grande la diferencia entre la respuesta con relación a la Policía Nacional. Se nos dice que hay 84 miembros que han sido denunciados por estos hechos, pero 257 investigaciones en el seno de la policía por todas estas conductas. Sin embargo, esas cifras, repito, son fragmentarias, incoherentes. La pregunta, señor ministro, es: ¿existe un registro serio, detallado, que nos pueda dar cuenta de la realidad de esta situación en las fuerzas militares, en la Policía Nacional y en la Armada? Pregunto esto porque la respuesta al debate nos permitiría deducir que no es así, que estamos ante una situación en la cual no hay claridad sobre cuál es el universo al cual estamos abocados. Pero sí tenemos otros datos. Por ejemplo, el hecho de que entre mayo del 2009 y enero del 2011, en Arauca, señor presidente Albeiro Vanegas, en su departamento, Arauca, haya denuncia de 5 casos al menos de violencia contra menores, el sonado caso en el cual niños fueron objeto de violencia sexual, y es una situación particularmente difícil la que hay en el departamento de Arauca. Igualmente tenemos otros registros. La Comisión Colombiana de Juristas nos informa de 23 casos en los últimos 2 años, etc. Igualmente nos preocupa la respuesta de la Procuraduría General. Siendo este el panorama del que estamos hablando, si Medicina Legal nos habla de 120, al menos 120 hechos que se le atribuyen a la fuerza pública, la Procuraduría no responde. Quisiera muy respetuosamente que se hiciera claridad sobre esto. A la pregunta: ¿cuántas investigaciones disciplinarias ha llevado a cabo la Procuraduría en los últimos 10 años contra funcionarios públicos por faltas disciplinarias
relacionadas con violencia sexual. Doctora bienvenida. Nos contesta sobre 6 casos. Quisiera entonces que la Procuraduría pudiera contestarnos sobre esta situación. Se dice que es sobre los hechos más recientes, así que si fuera posible que se nos ayudara a comprender de manera extensa cuál es la situación. El problema es otra dimensión que tiene que ver con la fuerza pública y con el Ministerio de Defensa, el que está en discusión. Evidentemente hay un reconocimiento de que este es un problema, y la prueba de ello es que el Ministerio de Defensa ha tenido que expedir una serie de directivas y circulares sobre el asunto. Hay una directiva, la 011 de julio de 2010, cero tolerancia a la violencia sexual, o la circular permanente 630-134 del Ejército Nacional, denominada Política de Mando sobre Observancia y Respeto a los Derechos Humanos de las Mujeres. En fin, es decir, hay una serie de instrumentos en el Ministerio de Defensa y en las fuerzas militares sobre el particular. Pero aquí es donde también nos asaltan las preguntas. Cuando nosotros introdujimos en el cuestionario al Ministerio de Defensa la pregunta acerca de si miembros de la institución militar denunciaban que compañeros de armas fueran autores de actos de violencia sexual, la respuesta que nos da el Ministerio de Defensa es la siguiente. Respecto al numeral 2 del citado documento, la pregunta que hago referencia, le informo que no es usual que miembros de la fuerza pública denuncien agresiones sexuales en su contra. Ahí hay un problema de redacción. Bueno, no hay una práctica de que miembros de la fuerza pública denuncien agresiones perpetradas por compañeros de armas. Pero pese a ello, revisados los archivos de la delegada, se encontró que el 21 de junio de 2010 se profirió fallo sancionatorio en contra del teniente del Ejército Pachón Reina Javier Arturo y 10 servidores públicos más por haberse hallado responsables de la falta disciplinaria de torturas y actos sexuales abusivos por acción y omisión, decisión que se produjo en el proceso disciplinario número tal, expediente conocido públicamente como el caso de Piedras. Un solo caso en el cual compañeros de armas se denuncian por esta clase de comportamientos, pero sin embargo tenemos documentados muchos casos en los cuales miembros del ejército actúan con otros en esta clase de agresiones. Por ejemplo, aquí hay una de esas denuncias, una que se produjo en Jambaló, Cauca, en julio del año 2009. Una líder indígena denuncia haber sido violada por 2 miembros del ejército y que luego su superior le ofreció 100,000 pesos para poder, en este caso, comprar su silencio. Pero no solamente eso, aquí la pregunta es, además de directivas, además de circulares que son realmente muy importantes y los cuales no desechamos, ¿cuál es la cultura sobre este particular que hay en la fuerza pública? Y sobre este particular llamo la atención sobre lo siguiente. En el mes de marzo de 2007, la Defensoría del Pueblo dio a conocer las siguientes fotos tomadas en una escuela en el municipio de Granada, Meta. En esa fotografía que ustedes ven, una vez que hicieron ingreso a esta escuela, miembros del batallón 21 Vargas, que tiene su sede en Granada Meta, se encontraron este tipo de inscripciones sobre un pizarrón. Tema del día: cómo violar a una guerrillera. Y posteriormente 5 instrucciones sobre qué se debe hacer. No las voy a leer porque son realmente aterrorizantes. Esta presencia en el colegio, esas inscripciones, por supuesto nos permiten hacer la pregunta: ¿existen instrucciones expresas en las unidades militares para aterrorizar a la población con amenazas de violación sexual? Ministro, ¿cómo se explica que miembros de una unidad del Ejército Nacional
entren a una escuela y procedan a aterrorizar a niños, profesores de esa institución educativa con semejante leyenda? Y son preguntas que dejamos planteadas en este debate. Tercer asunto que quiero tocar para ir finalizando. No es solamente la dimensión, el carácter que tiene esta violencia, las responsabilidades, la total indolencia que genera en nuestra sociedad, sino precisamente la invisibilidad y la negación de estos hechos. La Corte Constitucional ha dicho que esta violencia de carácter sexual en el conflicto armado tiene una triple invisibilidad: la de las fuentes oficiales y al mismo tiempo la de la sociedad entera, la del silencio por parte de las víctimas y además de eso por la impunidad que es total en esta situación. Aquí no estamos hablando de, como en otros crímenes, un 99.99%, no, aquí hay una impunidad total de esta situación. Y lo vamos a mostrar con, digamos, un cuadro que es suficientemente demostrativo de esto. Si es cierto que hay cerca de 500.000, hay cerca de 500.000 mujeres que han sido víctimas de estos hechos de violencia. El dato es que la Fiscalía investiga 206 casos, según lo que nos informa para este debate en la respuesta que nos hizo llegar, y que la Fiscalía también nos dice que en la justicia solamente hay 6 condenas por violencia sexual en medio del conflicto. Bueno, puede ser que ese dato que se nos da para el debate no sea exacto, pero la realidad es que es una cifra escalofriante. No es ni siquiera el 0.00.1% de los casos. Los factores de esta impunidad son múltiples. La Corte también ha hecho una larga anunciación sobre el tema: el trato irrespetuoso, degradante que se brinda a las víctimas cuando acuden a la justicia, el hecho de que hay un miedo, por supuesto, con relación a otra clase de crímenes de lesa humanidad para que se presenten denuncias, la vergüenza, el aislamiento, la estigmatización social a la que se somete a las víctimas, la inexistencia de sistemas oficiales para atención de ellas, en fin. La Ley 975, la Ley de Justicia y Paz, he ahí otra situación que muestra claramente cuál es el panorama en esta materia. A 31 de enero de 2011 ya había 4.511 personas postuladas a Justicia y Paz, y en todas sus versiones desde hace 5 años solamente se habían denunciado 42 hechos de violencia sexual, 24 de esos hechos fueron confesados, 11 imputados, 6 casos en los cuales se han formulado cargos y 0 sentencias a la fecha. Y lo que es importante en este caso es que, si bien tenemos información de que en todos los frentes y en todos los bloques paramilitares se practicaron de manera sistemática, como lo dice la Corte Constitucional, actos de barbarie y de violencia sexual, solamente en estos pocos casos, porque si ustedes se dan cuenta, lo que dice la Fiscalía es que ya van más de 170.000 hechos criminales confesados por estos paramilitares. De esos, solamente 42 enunciados con relación a violencia sexual, y no hay mandos paramilitares todavía condenados por estas circunstancias. Igualmente, contribuye a esa situación de impunidad, de desidia, respuestas como la siguiente, rápidamente las enuncio. Cuando preguntamos para este debate si el Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria, señor Viceministro del Interior y de Justicia, ha tomado medidas para formular, promover, ejecutar políticas, estrategias en materia de justicia con relación a la violencia sexual, la respuesta es que hasta el momento
el Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria no había tomado esas medidas. El Ministerio tiene la función de formular, promover y ejecutar políticas en materia de lucha contra la criminalidad, pero hasta el momento no se ha producido una reunión en la que se discuta esta situación, por lo menos hasta el momento en el que nos fue entregada la respuesta. Igualmente está otra respuesta. Preguntamos al Ministerio del Interior y de Justicia con relación a si las directrices y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con relación al tema de acceso a la justicia para las Américas, importantes recomendaciones que ha hecho el sistema interamericano en esta materia, han sido tomados en consideración esas recomendaciones. La respuesta es: de acuerdo con la información reportada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el informe sobre acceso a la justicia para las mujeres víctimas de la violencia en las Américas, siendo de carácter regional, no consignó una recomendación especial al Estado colombiano, por lo cual no se ha presentado ningún seguimiento frente a una situación de estas proporciones y de estas características. Igualmente, podríamos seguir anunciando, no se ha reglamentado la ley 1257 de 2008, que es la ley consagrada a contrarrestar, a prevenir, a acabar con la violencia contra las mujeres, el Plan Nacional de Desarrollo que fue aprobado, señores ministros y viceministros, señora viceministra, hay allí incluida un artículo que dice que en menos de 6 meses debe ser reglamentada esta ley. No se ha nombrado hasta ahora a la funcionaria de alto nivel que tiene que ver con esta política, la consejera para la equidad de la mujer por parte de la presidencia. La pregunta es: ¿cuándo se va a nombrar? ¿Cuándo tendremos a un funcionario que responda por esta política en el Estado colombiano? En fin, no voy a seguir ahondando acerca de la política de protección. El testimonio que escuchamos aquí ha sido supremamente claro, no hay una perspectiva diferenciada, las medidas que se imponen no toman en cuenta en muchas oportunidades la situación específica de las mujeres, etc. Entonces, la situación que tenemos es la siguiente: tenemos un crimen de lesa humanidad, bien lo dijo la representante Ángela María Robledo, que es uno de los crímenes más invisibles, si no el más invisible de la sociedad colombiana. El que más se niega, el que con mayor vergüenza se reconoce. Cuando estuvimos con la doctora Olga Amparo Sánchez, que está presente en esta sala, en presencia de uno de los jefes paramilitares en la prisión metropolitana de Nueva York, recuerdo el momento en que se le hizo la pregunta por parte de Olga Amparo al señor Diego Fernando Murillo, alias Don Berna. La pregunta es: ¿por qué sus subordinados ejecutan actos de violencia sexual? El señor alias Don Berna ha reconocido miles de crímenes ante la justicia colombiana, no los ha negado, pero al ser interrogado por esta circunstancia en particular fue tajante. Dijo: jamás hemos dado instrucciones ni órdenes para que nuestras tropas violen o agredan sexualmente a mujeres. El delito o los delitos, los crímenes de lesa humanidad que contienen o implican violencia sexual son vergonzosos hasta sus propios ejecutores, hasta para sus propios ejecutores. No para instruirlos como parte del combate, entre comillas, o parte de las prácticas de desplazamiento forzado, sino para reconocerlos ante la opinión pública. Y ese debería ser un objeto de reflexión también. Así que nosotros simplemente nos limitamos a hacer algunas recomendaciones que agradeceríamos sean tomadas en cuenta por las autoridades presentes, y con esto finalizo. Sin lugar a dudas, es necesario que los máximos responsables de estos delitos sean condenados por la justicia de manera ejemplar. Y para ello se requieren órganos de investigación que cumplan con la tarea específica
de documentar y de investigar a fondo todas estas circunstancias. Quisiéramos que en la Fiscalía General de la Nación haya una unidad especializada, no solamente en los delitos sexuales y de violencia sexual, sino de aquellos delitos de violencia sexual que se cometen en el marco y en el contexto del conflicto armado. Quisiéramos, y esta no es una recomendación para el gobierno, invitar a los directores de los medios de comunicación, y en esto sí, a los directores de los medios oficiales de comunicación también, a que se realice una campaña muy amplia, como se ha hecho con otros delitos y con otros crímenes, con el secuestro, por ejemplo, para que realmente una realidad como esta sea conocida por la sociedad colombiana. Invitar y pedir al Ministerio de Defensa que se haga realidad una política de verdadera tolerancia cero frente a estos comportamientos. Igualmente, pedirle al Gobierno Nacional que designe a la consejera para la equidad de la mujer. Pedir que cuanto antes se reglamente la Ley 1257. Este ya no es un problema de voluntad, es un mandato que está en la ley y está en el Plan Nacional de Desarrollo. Investigar las amenazas contra las mujeres y las lideresas de todos los procesos que buscan la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas y los procesos de restitución que tienen. Ha sido muy largo el proceso para poder lograr que la humanidad reconozca que la violencia sexual en medio de la guerra es un crimen de lesa humanidad. Solamente hasta el año 1998, en un juicio en el tribunal creado para los crímenes que se cometieron en Ruanda, este tribunal condenó a una persona, un señor de apellido Acayesu, por genocidio e incluyó dentro de los actos del genocidio la violencia sexual. Colombia puede en esto dar un paso adelante y mostrar que la violencia sexual, la violencia que se ejerce contra quienes dan la vida, contra quienes transmiten la identidad, como lo dije al comienzo, es uno de los crímenes de lesa humanidad más frecuentes, más aborrecibles y que debe ser desterrado de nuestra vida social como nación.